1953. Después, más adelante, te voy a contar algunos cursos que tenemos pendientes. Vamos a estar esta noche con dos invitados. No se los había anunciado porque en realidad lo combinamos esta semana, que vienen representando a un instituto, el Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología. Cada vez que lo diga voy a tener que pensar lo que estoy hablando. Estamos entonces con Rodrigo Brum y con Beatriz Sea, me parecía que era Sea. Bueno, bienvenidos. Vamos a estar hablando entonces de estas dos palabras difíciles de pronunciar y de muy buen contenido por lo que hemos estado conversando y por el material que ustedes me acercaron, que estuve leyendo, y que yo creo que es algo que la gente conoce. No sé si conoce con estas palabras, pero por lo menos conoce. O sea que para comenzar nomás, voy a preguntarte, que debe ser lo que se está preguntando la audiencia, ¿qué es proyecciología? A ver quién de los dos me va a contestar. Beatriz, que está más cerquita del micrófono y todo. Bueno, la proyecciología es el estudio de la proyección consciente y de los fenómenos que se relacionan con la proyección, que se conoce históricamente como viaje astral, desdoblamiento. O sea, no es un fenómeno nuevo, ya viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo. Nosotros preferimos llamarle proyección porque la palabra viaje astral da una idea, limita el significado, porque parece que fuera solamente para hacer un viaje, para hacer turismo, ¿no? Entonces la palabra proyección es más exacta porque tiene relación con la salida, ¿no?, fuera del cuerpo a través de uno de nuestros vehículos, que es el psicosoma, que es el vehículo que se proyecta y tiene las experiencias fuera del cuerpo. Esto es una experiencia antiquísima. ¿Cuándo es que se acuña este término para hablar de proyecciología? Bueno, el profesor Baldo recoge este término, ¿no?, como un neologismo con la publicación del tratado científico, que acá lo tenemos, el Proyecciología, que es del año 90 y... no. Fue escrito, publicado en 88. Ajá. A ver, déjame sacar un poco. Sí, más vale, más cerquita del micrófono. Sí, en el 88. Sí, en 88. Y ahí en 99 entonces tuvimos una actualización, una revisión y actualización, ¿no? Porque como la proyecciología es una ciencia, y una ciencia no convencional, obedece, no por no ser una ciencia convencional, pero obedece también los padrones de investigación como cualquier ciencia. Entonces requiere actualización constante del material, ¿no? Y nosotros hacemos este trabajo, ahí todos los investigadores, profesores, ¿no? Nuestro trabajo es de profundizar este tema y siempre de un punto de vista lo más objetivo, lo más claro posible, sacando, por ejemplo, toda la cuestión mística o la cuestión religiosa que muchas veces carga estos temas, ¿no? Y que de buena intención, pero a veces que dificulta la análisis y la objetividad también para la gente, ¿no? Como habrán notado los oyentes, Beatriz tiene un tono español, pero un poco perdido, pero Rodrigo directamente no tiene un tono español, porque él es de origen brasilero y porque además este instituto también es de origen brasilero. Sí, seguro. Expliquemos un poco entonces cómo es que se origina. Él lo fundó el profesor Baldo Vieira. Sí, el profesor Baldo Vieira hasta desde los 9 años de edad, más o menos, empezó a tener naturalmente estas proyecciones conscientes, esto con 9 años de edad. ¿Entre qué años vive este señor? Sí, vive. Así que es contemporáneo a nosotros. Sí, nació en 1932, me parece, en la ciudad de Monte Carmelo. Es una ciudad del estado de Minas Gerais, allá en Brasil. Que Minas Gerais por sí ya es un celero. Yo no sé si existe esa palabra, un celero. ¿Qué quiere decir celero? Ahora me perdí. Una cantera debe ser. Sí. De personas que una cantera estudian esto, espiritualistas y todo esto. Pero el profesor Baldo Vieira entonces empezó dentro de una rama allá religiosa brasileña que hoy, después del catolicismo y de los evangélicos, ¿no? Claro. Son la tercera religión, que es llamada el espiritismo, que es muy fuerte allá. Y él empezó entonces a estudiar estos temas dentro de esa religión. Pero eligió la proyección consciente como el fenómeno, de todos los fenómenos que se estudian, lo más importante.
de todos, porque es el único o el más completo que te da la seguridad y te sustituye la creencia por saber que realmente existe algo después del, más allá del cuerpo físico y que existe vida realmente después de la muerte. ¿Y qué se requiere para esto? ¿Qué preparación? ¿Se requiere una cultura especial, una edad determinada? ¿Cómo es que se logra? ¿Cualquier hijo de vecino puede hacerlo? Cualquier persona está habilitada, vamos a decir así, para hacer la proyección. O sea, en realidad es un fenómeno supernatural. Es un fenómeno que pasa con todos nosotros de noche. Claro. A veces la persona recuerda esto como un sueño muy vívido, aunque hay diferencia entre sueño y proyección, ¿no? Hay diferencias, estudiamos esta diferencia también, pero es un fenómeno natural que pasa a todos. Lo que pasa es que una minoría consigue acordarse o consigue sacar provecho de esta experiencia, porque en realidad lo que duerme es el cuerpo físico, ¿no? La conciencia sigue siempre, hasta mismo después de la muerte, y sigue en el sueño y sale del cuerpo y sigue vivenciando experiencias a todo el momento, ¿no? Se requiere de una meditación, me imagino, de una apartarse del mundo cotidiano. Claro. Real, Las consciente. técnicas, en realidad es una técnica muy sencilla, porque para nosotros cuanto más sencilla sea la técnica, mejor, porque es más universalista, digamos, no depende de una cultura determinada, de un determinado país, digo, es universal para todas las personas. O sea, no requiere de ningún objeto tampoco, porque eso crearía una dependencia. Si yo cada vez que me voy a proyectar tengo que instalar una parafernalia, digamos. Claro. Pero de todas formas requiere por lo menos una iniciación con un estado alfa, me imagino, para apartarse de un estado consciente. Seguro. Aunque hay personas, por ejemplo, que, y a veces llegan a nuestra conferencia, acá en Uruguay aún no llegó un caso de pero allá en Brasil a veces es común de llegar a una persona que el problema no es salir del cuerpo, el problema es parar de salir del cuerpo. O sea, hay personas que tienen esta experiencia y a veces llegan asustadas y nos piden, ustedes me enseñan una técnica para que pare de proyectarme, ¿no? Y esto pasa a veces allá. Y a veces, y ahí acalmamos a la persona y decimos que esto es un fenómeno natural. Que no es peligroso. Claro, la mayoría lo que falta mismo es la cuestión de la información más segura. O sea, el miedo viene casi siempre de la falta de información. Sí, yo te decía cómo los habían recibido acá en Uruguay, que somos bastante conservadores y que aquello que no podemos ver nos produce cierto temor y en fin, no digo que a todo el mundo, pero bueno, hay mucha gente que se mueve con mucha desinformación sin duda y lo que no conoce es temeroso, ¿no? Sí. Pero no, me decías que los han recibido muy bien, que la gente se muestra... No, y aparte acá, yo lo que veo, o sea, yo estoy exento, existe esta palabra, exento. De hacer una evaluación, así hasta mismo crítica, yo no tengo problema de decir esto, y hace cuánto tiempo que estoy acá, unos 3 meses más o menos, yo lo que veo de un punto fuerte de los uruguayos, y que muchas veces vemos las personas no valorar en esto, que hay un nivel intelectual acá bueno. Sí, había mucho mejor, te diré. Si hubieras venido en otra época te llevabas una sorpresa. Ahora nos están quedando algunos baluartes, pero la gente joven, la preparación que reciben no es la que se preparaba en otras generaciones. Y aparte hay una cosa acá, la educación, se tiene un acceso mucho más fácil, por ejemplo, que en Brasil. Yo no estoy tratando del sur del Brasil, que ya hay una diferencia un poco para mejor, pero la media del Brasil no es así. Entonces, por ejemplo, para entrar a una universidad acá no se precisa hacer test. No. Y esto no se valora, o sea, tenía que, ¿no? Es una información... lo va haciendo la propia carrera, porque después van quedando por el camino los pero los que no para estaban entrar, por capacitados. ejemplo, tenemos que hacer un test que es difícil de salvar en el primero, ¿no? Limita muchísimo el acceso de las personas, porque quien no puede pagar un curso para preparar este examen... Claro, un examen de ingreso es el test. Ahora, con todo, son personas muy inteligentes, son personas que tienen así... nosotros venimos con los temas básicos y tuvimos hasta mismo que en las conferencias profundizar los temas, porque la gente pregunta y va a fondo. Bueno, pero te voy a decir que es porque hay un círculo de determinada cantidad de personas que son las que pueden estar interesadas en estos temas. Las personas que están interesadas en estos temas estudian y aprenden y van y se movilizan y hacen preguntas, claro, con mucho respeto pero con mucha curiosidad.
Pero también te puede tocar a alguien que lógicamente no va a ir a la conferencia, que no le importa nada, que no sabe ni de qué están hablando, que no les interesa para nada. Seguramente que es un poco parcial también la visión, porque es de la gente que se acerca a ustedes, obviamente. Claro. Y te iba a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad del instituto, que tiene ramificaciones en todo el mundo, que busca con la presencia de ustedes en el Uruguay específicamente? Bueno, el instituto entonces es un instituto de educación, sobre todo de educación y investigación. O sea, no trabajamos con dogmas, con verdades absolutas, por ejemplo. Estamos en un proceso constante de cambio, de transformación del propio conocimiento. Ahora, la finalidad básica del IPC es difundir estos temas, ¿no? Y promover la reeducación de la persona interesada en estos temas. ¿Por qué? Porque la persona que pasa por experiencia fuera del cuerpo, que empieza a trabajar con sus energías, empieza a dominar sus energías, empieza a descubrir un mundo que hasta poco no se había dado cuenta. Claro. O ya tenía dado cuenta, pero no tenía aún contextualizado, valorado esto de hecho. Entonces es un proceso de reeducación. Hasta mismo en un curso que estábamos dando hoy, una alumna nos dijo, ¿no? Bueno, tenemos que parar entonces por acá y empezar a estudiar todo de nuevo. Es más o menos esto, o sea, es una otra realidad. Ahora, sin lavaje cerebral, sin cualquier tipo de inculcación, de nada. O sea, nosotros presentamos el resultado de las investigaciones. La persona toma esto, lo que le interesa, y profundiza, y experimenta. Tenemos una frase que siempre llevamos en todas las conferencias y nos olvidamos de traer acá también para la entrevista, que es más o menos así. No creo en nada. En español yo todavía no decoré. Bueno, no importa, decir en portugués. Decirle. ¿Cómo es? Sería, no crea en nada, ni siquiera en lo que le informemos aquí en el instituto, Claro. Experimente, tenga sus propias experiencias personales. Claro. Porque una vivencia por la experiencia vale muchísimo más que todo lo que le puedes decir. Claro, que Por todo lo que la supuesto. persona acepte por creencia. O fe. ¿Cuánto dura una experiencia corriente, común, de alguien que se pone a hacerlo? Tú decís En el instante, claro. Esto depende mucho. Hay personas que quedan, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, otras que quedan, por ejemplo, 2 horas. 2 horas, Sí. mucho. Para el que ya domina, digo, Claro. que es el veterano en la proyección que le llamamos, digo. Y me decías fuera del micrófono una cosa que a mí también se me había planteado, y es que la gente tiene cierto temor. Y si después no puedo volver, que me Claro. quedo flotando por ahí, ¿qué pasa? Me decías que la gente te pregunta si no se romperá el cordón de plata. Claro, mira, en este tratado, ¿no?, que tiene más de 1000 páginas, sí, ya veo que recoge un libro muchísimas enorme. experiencias, e inclusive históricas, no solo de Claro. personas hoy en día. No hay ninguna experiencia de nadie que haya pasado eso, ¿no? Inclusive de consciex, que son las conciencias extrafísicas, aquellas que ya pasaron por la de soma, ¿no?, que sería la muerte. Tampoco no ha habido contacto con ninguna de ellas que relatara que se quiso proyectar y se le rompió el cordón, digamos. Claro. Entonces, Y no es necesario tener cierta pureza espiritual para tener un... Esto hasta cierto punto, vamos a poner así, porque, o sea, hay también muy misticismo en torno de este tema, ¿no? O sea, son las personas que son iluminadas o los maestros que pueden hacer esto. Y realmente esto está accesible a cualquier persona, pero siempre recomendamos que se tenga una higiene mental. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces tienen pesadillas y a veces con frecuencia y a veces traen esta carga de energía y pienso que es una pesadilla, un sueño malo, que por general es lo que es el concepto de pesadilla, ¿no? Pero está relacionado también con la cuestión de la experiencia traumática extrafísica, o sea, salir del cuerpo y estás pensando cosas malas todo el día, o sea, y ahí es una finalidad de la proyección también, porque dentro del cuerpo no tenés toda la amplitud del conocimiento y de analizarse. Entonces, más o menos, si uno tiene que salir del cuerpo para autoconocerse mejor. ¿Por qué? Porque se va a tomar más contacto con su realidad extrafísica, o sea, con realmente lo que la persona es. Claro. Te preguntaba eso porque ella hablaba de los ejemplos históricos y a mí todos los ejemplos históricos que se me ocurren son de santos, como por ejemplo el Padre Pío, San Antonio, de esas personas que podían estar en 2 lugares a la vez, por ejemplo. Claro.
que sin duda tenía mucho que ver con este tema. Sí, tenía. Ahora, toda nuestra inteligencia, el acúmulo de inteligencia que tenemos, la facultad, entre comillas, ¿no? O sea, que de salir del cuerpo, de dominar las energías, hasta mismo el proceso de comunicabilidad, por ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que se ven en una entrevista de esta, no se pueden comunicar, o da un blanco, como se dice mental. O sea, esto todo es práctica, y uno va haciendo esto no solamente en esta vida, en otra vida. Entonces, en este momento desaparece aquellas condiciones de regalo de Dios, o el don de Dios. No existe esto. Dentro de la projeciología estudiamos que todo el conocimiento, o sea, todo lo que la persona hace hoy con facilidad o que tiene dificultad, es reflejo de esta vida, de los traumas, de la facilidad de esta vida, pero tiene que ver con raíces de su holobiografía. ¿Qué es la holobiografía? La biografía de todas las vidas pasadas, ¿no? Rodrigo, y me supongo que se necesita, por lo menos al comienzo, una guía, que la gente no vaya a pensar que ahora, esta noche van a poder salir del cuerpo así nomás. Sí, nos vamos a tener que ir a una panza no. Nos vamos a tener que ir a una pausa y el regreso, me contestas eso, por favor. Enseguida hablamos. FM Total. Totalmente demais. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo... Bueno, volvemos entonces luego de la pausa, y la pregunta pendiente era si la gente necesita una orientación, por lo menos al comienzo, ¿verdad? Una guía para hacerlo. Y Beatriz me estaba diciendo que... Sí, tenemos unas técnicas, hay varias técnicas existen varias técnicas para proyectarse, ¿no? Entonces nosotros en nuestros cursos le pasamos a la persona todas las técnicas, y la persona va a elegir aquella que le parece más fácil o que tiene más afinidad para buscar la proyección. Y después hay una serie de optimizaciones en cuanto a las ropas, que sean cómodas, ¿no? La temperatura del cuarto, toda una serie de cosas que se pueden hacer dentro del cuarto para favorecer la proyección. Por ejemplo, no tener televisor dentro del cuarto, todo ese tipo de cosas. Pero lo más serio es la voluntad de la persona. El instituto es sin fines de lucro, ¿verdad? Y ustedes me decían que así habían hecho charlas en la intendencia y que además organizan algunos cursos. ¿Todo es sin costo? ¿Cómo es el tema? No. Las conferencias son gratuitas y los cursos tienen costo porque no hay que pagar salas. Además el instituto necesita mantenerse y para revertir después en investigación y todo esto. Entonces los cursos tienen un costo. Y las conferencias son gratuitas. A ver, nosotros no recibimos absolutamente nada. O sea, hacemos esto por gusto. Yo, o sea, el mejor retorno que tengo es el retorno de las personas. Nosotros siempre decimos en las conferencias para los alumnos en el curso que el profesor es lo que más gana. Por esto que yo doy esto gratuitamente en cualquier lado. Me llamo en cualquier lado, yo voy. Porque quien está ganando más, o sea, el voluntario. Tenemos que hablar más del voluntariado, ¿no? Es una cosa importante. El voluntariado, a veces una persona... Decimos esta vez en la conferencia, la persona tiene un problema de depresión. Claro que a veces es un problema clínico, diagnosticado, hay que medicar a la persona y todo. Pero si vamos a ver la cuestión de tristeza, la cuestión de melancolía que se pasa a veces, es por falta a veces de hacer alguna cosa, de ayudar a los demás, de prestar. Claro, entonces el sentido de vida. Ahí está, y la mejor terapia, ¿no? Para esto es que yo veo hasta ahora, yo soy voluntario, no del IPC, pero desde los 14 años trabajo como voluntario. Entonces para mí esto me dio un crecimiento personal que ninguna universidad, nada me dio esto. Claro. Pero se necesita una madurez para poder aprender y atender eso. Claro. No es tan fácil. La gente quiere acorralar, amorralar, acaparar. No es tan fácil para... ¿Tenías alguna agenda de conferencias? Sí, vamos a dar la próxima conferencia va a ser el 7 de septiembre, martes, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, que queda en Lucas Oves 897 frente al Liceo Bauzá.
y el tema va a ser cosmoética, que es aquella ética que va más allá de la moral humana. Porque al final de concienciología no hablamos nada, nos fuimos con la proyecciología y nos quedamos sin la concienciología. Ahora, Roma, se me permite, no sé si hay tiempo, espacio para esto, pero un punto que gostaria de tocar acá también, que es importante dentro de la proyecciología, es la cuestión del autodominio bioenergético. Esto para nosotros es muy importante. No solo la proyección del psicosoma, pero también las proyecciones energéticas y el dominio. Hay mucha valoración de la cuestión de recibir energías, ¿no? Entonces hay técnicas las más variadas posibles de recibir energía, de terapéutica energética, pero poco se habla de autodominio, de la persona reconocer sus bioenergías y ella misma ir dominando esto. No dominando a los demás, dominando sus propias energías. O sea, para que ella empiece a cortar de a poco las dependencias, ¿no? Y las enfermedades, me imagino. Claro, porque nuestra existencia es básicamente energética. Si tus energías no están equilibradas y si tú no haces tu propio equilibrio bioenergético, está siempre, esto va a reflejar en la vida, ¿no? Entonces el autodominio es una cosa muy importante porque la persona queda autónoma y además deja espacio para quien está precisando más de la asistencia. Y puede ayudar a los demás. Porque ningún terapeuta, por ejemplo, va a hacer una buena asistencia si no está sano o si está menos. Ni que hablar. ¿No? Entonces la persona tiene que estar bien para hacer asistencia. Y para estar bien es preciso conocerse para poder ayudar a los demás también. Así que el conocimiento llega a través de la proyecciología. Esta es una herramienta de las muchas, claro, de las muchas que hay, pero una de las más completas que nosotros consideramos. De manera que desprendiéndose no debe ser la palabra, separándose, capaz que tampoco, del cuerpo por un instante, por unos minutos, por un rato, la persona que vuelve luego a la realidad consciente está como enriquecida por el conocimiento y por el intercambio ese energético que se ha producido en el espacio ese que se tomó. Claro, porque ella va al extrafísico y puede, tener una actividad en el extrafísico a veces mucho más, de mayor relevancia, porque puede reencontrarse con muchas conciencias, puede tener contactos con conciencias, hacer asistencia, puede tener muchísimas vivencias, ¿no? Aprender cosas. A veces hay proyecciones asistenciales que son para ayudar a las personas, o a veces proyecciones educativas que son para ver otras realidades que a veces ayudan a la persona a comprender que sus problemas, su mundito es aquello, ¿no? Y realmente hay otra realidad, ¿no? Más ¿Tú allá. también estudiaste todo esto en Brasil? ¿También? Sí. Bueno, así que decime de nuevo entonces, porque la gente debe haber quedado sin duda con bastante interés para poder aprender un poco más. Que hay una conferencia que va a ser el 7 de septiembre en la Casa de la Cultura de la Intendencia, que es en Lucas Oves 897, frente al Liceo Bauzá, el 7 de septiembre, que es martes, ¿no? Sí. A las 7 de la tarde. 7 a las 7, así que no se pueden olvidar. Y allí entonces van a hablar sobre cosmoética. ¿Y querés en unos minutitos finales hablarme un poco de concienciología? Qué palabras difíciles, realmente. Claro, y hay muchas palabras así que tuvimos que remodelar, realmente que estaban muy atrasadas, que no designaban bien, no definían bien cómo era el fenómeno, y otro fenómeno que fuimos identificando y tuvimos que poner palabras, pero son neologismos, ¿no? Claro. Toda ciencia necesita de neologismos para explicar mejor los fenómenos, las situaciones. Pero la concienciología, entonces, es la ciencia que estudia el espíritu. O sea, estudia el self, el ego, o sea, hay varias denominaciones, ¿no? Nosotros llamamos de conciencia. Entonces, por ejemplo, la psicología estudia el comportamiento humano, básicamente, ¿no? Las emociones y todo esto. La medicina también. Pero nosotros consideramos esto todo, pero vamos un poquito más allá, y a veces un poco bien más allá, de llevar en cuenta entonces aspectos que la mayoría de las veces no llevamos. Por ejemplo, que tenemos un cuerpo energético y este cuerpo necesita de cuidados, y este cuerpo necesita de investigación, y ese cuerpo necesita ser desarrollado.
un cuerpo emocional, que que salimos de noche, ¿no? Esto también necesita ser estudiado de una manera, como se estudia el cuerpo humano también. Claro, que no con las mismas herramientas, porque no tenemos cómo fotografiar esto, filmar, ni tampoco probar esto en laboratorio, pero con el acúmulo de experiencias personales y el sumatorio de esto todo se va debatiendo, se va llegando a un consenso mínimo sobre estos temas que es relativo, pero es de vanguardia. O sea, trabajamos con verdades de vanguardia. Nos decimos esto siempre, ¿no? Esto está valiendo por ahora, el máximo que conseguimos llegar, como todo el proceso científico. Exige cambios constantes, ¿no? ¿Y la concienciología y la proyecciología van juntos? O sea, para hacerme más consciente tengo que hacer viajes fuera de mi cuerpo. La proyecciología sería la ciencia instrumental para llegarse entonces a la concienciología, que es la ciencia de profundización. ¿La única? No. La única ciencia que apoya a la concienciología es la proyecciología. Claro, que no solamente, como yo decía, no solamente la proyección astral, como se llama, pero también la proyección energética, el autodominio bioenergético. Y también estudian, por ejemplo, en este libro acá está catalogado 52 fenómenos. Clarividencia, clariaudiencia, todos estos fenómenos. Telepatía, o sea, son todos recursos parapsíquicos que necesitan de una desdramatización, o sea, porque hay mucho drama también al respecto, mucho miedo, o sea, presentamos esto de una manera coherente, de una manera clara, para que la persona haga uso de esto. Todos nosotros tenemos un nivel de parapsiquismo. La persona entra, por ejemplo, en un supermercado y sale mal del supermercado, no quiere, habla con una persona, sale con dolor de cabeza. ¿Qué tipo de contaminación fue esta? No se tiene explicación física para esto. Es una contaminación, nosotros vemos que es una contaminación energética. Claro. Y de ahí el proceso de autodominio bioenergético para quedarse exento de esto. Claro. Y poder ayudar a los demás también. No es aislarse del mundo, pero sí mejorarse para mejorar también el mundo. Esta faceta me resulta más cercana a los conocimientos que uno tiene. Lo de la proyecciología es como para ir estudiándolo lentamente, irse introduciendo en el tema de a poco. Hablas estupendo español, lo estudiaste también en el 5118. 336-5118, entonces Rodrigo Brum y Beatriz Sea, una uruguaya y un brasilero, que están tratando también de que la población del mundo le vaya mejor, de que sean conscientes. Tenemos un email, es IIPC, ¿no? De Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología, @montevideo.com.uy. Ahí está. Así que II latinas, IIPC @montevideo.com.uy. Bueno, pienso que si tienen alguna otra actividad, después en algún otro momento me llaman y yo aquí con gusto la difundo. Me alegro mucho de que la gente del Uruguay esté abriendo un poco su mente a cosas distintas, a cosas que no puede ver ni tocar, porque eso habla también de que estamos avanzando, sin duda. Estamos todos avanzando. Sí, estamos todos avanzando, evidentemente. Bueno, yo les agradezco muchísimo, no sé si hay alguna otra cosa que me quieras decir que nos hayamos olvidado, así que hubieran traído puntualmente que quisieran mencionar. También algunas personas que nos preguntado de los libros, ¿no? Porque tenemos publicaciones en inglés, portugués y español. Y estamos en trámites aún para ver cómo conseguimos importar estos libros, o sea, de Brasil exportar los libros para acá, que nuestro editor está allá. Entonces pedimos a las personas un poco de paciencia, que estos libros van a llegar ahí dentro de octubre, y vamos a ponerlos en librerías para que la gente, todos tengan acceso más facilitado, ¿no? Está bien. Bueno, entonces yo por lo menos por esta noche los despido. Voy a decir igual el teléfono de ustedes antes de irnos. Y bueno, y que tengan mucho éxito, que les vaya muy bien tratando de concientizar a la gente. Nos vamos entonces a otra pausa y luego de esta seguimos con el programa. Seguidita volvemos. El mundo es un lugar para soñar.